Mi prometida canceló nuestra boda para irse con su alma gemela espiritual, ignoró todas las advertencias y señales de peligro, y años después recibí la llamada que jamás quise recibir. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero después de todo lo que pasó entendí que guardar silencio no era una forma de madurez, sino de negación. No escribo esto por lástima ni por venganza. Lo escribo porque durante mucho tiempo fui el único que vio las señales, el único que hizo preguntas incómodas, y, aún así, terminé siendo tratado como el villano de la historia. Conocí a Laura cuando ambos teníamos 27 años. Yo ya tenía una carrera estable en ingeniería civil, trabajaba para una empresa mediana y llevaba una vida tranquila, predecible, tal vez demasiado para alguien que confundía estabilidad con aburrimiento. Ella trabajaba en marketing digital, era carismática, intensa, y siempre decía que buscaba algo más en la vida, aunque nunca supo definir exactamente qué. Aún así, durante los primeros años funcionamos bien. Éramos distintos, pero compatibles. O eso creía. Nos comprometimos después de 4 años juntos. No fue una decisión impulsiva. Vivíamos juntos, compartíamos gastos, conocíamos a nuestras familias y habíamos hablado de hijos, de mudarnos, de planes a largo plazo. El anillo no fue una sorpresa, fue una confirmación. La boda estaba planeada para octubre, en una ceremonia pequeña, nada ostentosa. Todo parecía encajar. Las primeras señales aparecieron unos 6 meses antes de la boda. Laura empezó a hablar constantemente de espiritualidad, de energías, de destinos inevitables. No era algo completamente nuevo, siempre había sido curiosa con esos temas, pero ahora era distinto. Ya no era interés, era obsesión. Pasaba horas viendo vídeos, siguiendo cuentas de personas que hablaban de almas gemelas, vínculos kármicos y conexiones predestinadas. Al principio no le di demasiada importancia. Todos pasamos por etapas. Luego empezó a asistir a reuniones y retiros. Decía que la ayudaban a reconectarse consigo misma. Yo no me opuse. Nunca fui de controlar sus actividades ni sus amistades. Sin embargo, noté un cambio claro, se volvió más distante conmigo, más crítica. Cualquier desacuerdo lo interpretaba como una prueba de que no vibrábamos igual. Un día, mientras cenábamos, mencionó a un hombre llamado Adrián. Dijo que lo había conocido en uno de esos retiros y que tenía una energía muy fuerte, muy intensa. Lo dijo como quien describe una experiencia mística, no a una persona real. Me llamó la atención, pero no reaccioné. Preferí observar. Con el paso de las semanas, el nombre empezó a aparecer con más frecuencia. Adrián pensaba esto, Adrián había dicho aquello, Adrián entendía cosas que yo no. No era celos lo que sentía, era una incomodidad racional. No es normal que tu prometida empiece a comparar tu forma de pensar con la de un desconocido al que acaba de conocer. Le pregunté directamente quién era. No me exalté ni la acusé. Solo pregunté. Su respuesta fue evasiva. Dijo que exageraba, que era solo alguien interesante, alguien despierto. Esa palabra empezó a repetirse demasiado. Decidí hacer algo que siempre hago cuando algo no me cuadra por observar patrones. Laura empezó a llegar tarde, a esconder el teléfono, a salir sin explicar demasiado. También empezó a cuestionar la boda. Decía que tal vez era una construcción social, que tal vez nos habíamos precipitado. Todo eso mientras seguía viviendo conmigo, usando la casa que yo pagaba en su mayoría y dejando que yo avanzara con los preparativos. Una noche, sin confrontarla, revisé algo que hasta ese momento había respetado, las redes públicas de Adrián. No hackeé nada, no invadí privacidad, solo observé lo que cualquiera podía ver. Y lo que encontré no me tranquilizó en absoluto. Publicaciones cargadas de lenguaje posesivo, frases sobre atar almas, dominar energías ajenas, mensajes agresivos disfrazados de espiritualidad. No era alguien equilibrado, era alguien intenso, y la intensidad mal canalizada siempre me ha parecido peligrosa. Decidí investigar un poco más. No porque fuera celoso, sino porque mi intuición me decía que algo estaba mal. Encontré comentarios de mujeres que habían interactuado con él en el pasado, mensajes crípticos sobre relaciones tóxicas, incluso una referencia a un altercado violento en un evento público. Nada definitivo, pero suficiente para levantar alarmas. Con toda esa información, hablé con Laura. Le mostré lo que había encontrado, sin dramatismo. Le dije que estaba preocupado, que no me parecía una persona estable y que me inquietaba la forma en que hablaba de las relaciones. Su reacción fue inmediata y desproporcionada. Me acusó de ser controlador, de espiarla, de no entender su crecimiento personal. Dijo que yo representaba su vida antigua, limitada, mientras que Adrián representaba su verdadero camino. Ahí entendí que algo se había roto. No discutí más. Le dije que necesitaba pensar, que la boda no podía seguir adelante en esas condiciones. Ella no lo negó. De hecho, 2 días después me dijo que necesitaba espacio y que se iba a ir por un tiempo. Ese tiempo terminó siendo definitivo. Una semana más tarde, me sentó frente a ella y con una serenidad que aún hoy me cuesta comprender, me dijo que había encontrado a su alma gemela, que no podía ignorar esa conexión y que seguir adelante con la boda conmigo sería traicionarse a sí misma. No lloró. No dudó. Yo tampoco.
Cancelé la boda esa misma tarde. Llamé a los proveedores, hablé con mi familia, asumí las pérdidas económicas sin reclamarle nada. Laura se fue del departamento esa misma noche, llevando solo lo esencial. Antes de cerrar la puerta, me dijo que algún día entendería que lo que hacía era por amor verdadero. La observé irse sin decir una palabra más, pero mientras cerraba la puerta supe algo con absoluta certeza: no había terminado, y las consecuencias de esa decisión aún no habían empezado a manifestarse. Y lo que vendría después sería mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Durante las primeras semanas después de que Laura se fue, hice exactamente lo que cualquier persona racional haría en mi lugar: puse orden. No emocional, sino práctico. Cancelé cuentas compartidas, cambié contraseñas, actualicé beneficiarios y hablé con un abogado para asegurarme de que no quedaran cabos sueltos. No porque esperara una disputa, sino porque había aprendido que cuando alguien toma decisiones impulsivas basadas en fantasías, las consecuencias suelen arrastrar a otros si no se establecen límites claros. Laura, en cambio, parecía vivir en una realidad paralela. Desde fuera, lo supe por terceros. Había dejado su trabajo para dedicarse a su propósito, se había mudado con Adrián a otra ciudad y había cortado contacto con varias amistades que cuestionaron su decisión. No me lo contó ella. Me enteré por una amiga en común que, incómoda, me llamó solo para decirme que estaba preocupada. Yo no intervine. Ya había dicho lo que debía decir, y había sido rechazado. Sin embargo, no dejé de observar. No por apego, sino porque algo en toda la situación seguía sin cerrarme. Adrián no era solo un hombre intenso, era alguien con un patrón. Lo confirmé cuando una noche recibí un mensaje privado de una mujer que no conocía. Había visto un comentario antiguo mío en una publicación pública y decidió escribirme. Fue directa: no sé quién eres, pero estuve con ese tipo. Ten cuidado. No respondí de inmediato. Le pedí que fuera clara y que, si iba a decir algo así, lo hiciera con hechos. Me envió capturas, fechas, relatos coherentes. Describía control progresivo, aislamiento, episodios de violencia verbal y física, siempre justificados como procesos espirituales. No era una historia aislada. Era un patrón. Guardé todo. No para usarlo contra Laura, sino porque sabía que, tarde o temprano, alguien iba a necesitar pruebas. Consideré contactar a Laura una última vez, pero descarté la idea. Ella ya había decidido. Insistir habría servido solo para reforzar la narrativa de que yo era el obstáculo en su camino. Pasaron meses. La boda habría sido en octubre. Ese día no hice nada especial. Fui a trabajar, volví a casa y ordené algunas cajas que aún no había desempacado desde la mudanza original. Encontré invitaciones, recibos, notas. No me detuve demasiado. El duelo no me paralizó, pero tampoco desapareció. Simplemente se transformó en algo más silencioso. A finales de ese año, Laura me escribió. No fue un mensaje largo. Solo decía que esperaba que estuviera bien y que había aprendido mucho sobre sí misma. No respondí. No por rense, sino porque no había nada que decir. Cualquier respuesta habría abierto una puerta que yo ya había cerrado. El verdadero cambio ocurrió cuando empecé a notar noticias dispersas sobre Adrián. No titulares grandes, sino menciones locales, altercados, denuncias, intervenciones policiales por disturbios domésticos. Nada que llegara a juicio, nada concluyente. Siempre quedaba en el aire, como si el sistema mismo dudara en tomarlo en serio. Ese tipo de vacío legal es donde las personas peligrosas prosperan. Un año después de la ruptura, recibí otra llamada. Era la misma mujer que me había escrito antes. Esta vez estaba nerviosa. Me dijo que Adrián había empeorado, que Laura estaba completamente aislada y que había intentado comunicarse con su familia sin éxito. Me pidió que hiciera algo. Le dije la verdad: ya no tenía ningún rol en esa historia. No podía salvar a alguien que no quería ser salvada. Esa conversación me persiguió durante semanas. No porque dudara de mi decisión, sino porque entendí algo incómodo: ver el peligro no te convierte automáticamente en responsable de detenerlo. Hay límites que no se deben cruzar, incluso cuando sabes que el final no será bueno. El segundo año fue más silencioso. No supe nada de Laura directamente. Solo fragmentos: que había cambiado varias veces de domicilio, que ya no publicaba nada, que había perdido contacto con casi todos. Adrián, en cambio, seguía apareciendo en registros públicos. Siempre al borde, nunca del todo dentro. Yo seguí con mi vida. Cambié de trabajo, me mudé a un departamento más pequeño, retomé actividades que había dejado de lado. No salí con nadie durante mucho tiempo. No por miedo, sino por claridad. Necesitaba entender cómo alguien tan cercano pudo tomar una decisión tan destructiva ignorando todas las señales. La respuesta llegó de la forma más brutal y definitiva posible. Una mañana de invierno, casi 3 años después de la ruptura, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz formal, entrenada. Se presentó como funcionario de una dependencia estatal. Me preguntó si había sido pareja de Laura y si podía presentarme a reconocer un cuerpo. No dio detalles. No hizo rodeos. Solo dijo que mi nombre figuraba como contacto anterior relevante. Colgué y me quedé sentado, inmóvil.
No sentí sorpresa, sentí confirmación. Todo lo que había anticipado, todo lo que había investigado, todo lo que había temido, se había materializado en una sola frase. Antes de salir hacia la dirección que me dieron, revisé una carpeta que había guardado durante años sin saber exactamente por qué. Capturas, mensajes, fechas, nombres. No era para protegerme. Era para asegurarme de que, cuando llegara el momento, la verdad no quedara enterrada junto a ella. Y mientras conducía hacia la morgue, entendí que el cierre que estaba a punto de enfrentar no sería emocional, sino factual, porque la historia de Laura no terminaría con su muerte, sino con lo que finalmente saldría a la luz después. Y esa verdad aún no había sido oficialmente contada. El edificio de la morgue estaba en una zona industrial que nunca había visitado. Calles amplias, grises, sin tránsito peatonal. Todo parecía diseñado para que nadie permaneciera allí más tiempo del estrictamente necesario. Aparqué el coche y me quedé sentado unos segundos, con las manos apoyadas en el volante, respirando de forma lenta y controlada. No estaba en shock, estaba concentrado. Había aprendido, a lo largo de los últimos años, que perder el control emocional en momentos clave solo sirve para que otros decidan por ti. En recepción me pidieron identificación y confirmaron mi nombre. No me trataron con frialdad, pero tampoco con cercanía. Profesionalismo puro. Me explicaron el procedimiento con frases cortas, casi mecánicas, como si repitieran el mismo guión varias veces al día. Un funcionario me condujo por un pasillo largo hasta una sala pequeña, blanca, sin ventanas. Me pidió que esperara. Mientras estaba allí, recordé la última vez que había visto a Laura en persona. No fue una discusión, ni una escena dramática. Fue ella cerrando la puerta del departamento con una convicción que, en ese momento, me pareció arrogante. Ahora entendía que no era arrogancia, era negación. Una negación tan profunda que la llevó a confundir obsesión con amor y control con destino. El funcionario regresó acompañado de una mujer que se presentó como médica forense. Me explicó, con una neutralidad casi quirúrgica, que el cuerpo había sido encontrado en un departamento tras una llamada de vecinos por ruidos violentos. No entró en detalles. Aún no. Me preguntó si estaba listo. Asentí. No voy a describir el momento del reconocimiento. No porque no lo recuerde, sino porque no aporta nada a la comprensión de lo que vino después. Confirmé su identidad, firmé los documentos necesarios y pedí una copia de todo lo que legalmente podía solicitar en ese momento. No discutí, no hice preguntas emocionales. Solo administrativas. La médica me observó con una mezcla de sorpresa y respeto. Creo que esperaba otra reacción. Antes de irme, un oficial de policía me pidió hablar conmigo. Me llevó a una oficina contigua y cerró la puerta. Me explicó que Laura no figuraba como persona desaparecida porque había cortado contacto voluntariamente con su familia, que la investigación estaba en curso, que el hombre con el que convivía, Adrián, estaba involucrado directamente en el incidente. No dijo si estaba vivo o muerto, solo que había antecedentes. Le pregunté si necesitaban información adicional. Me respondió que sí, y por primera vez desde que llegué, sentí que todo lo que había guardado durante años tenía un propósito claro. Esa misma tarde, entregué copias de los mensajes, las capturas, los testimonios que había recibido de terceros, no como acusación, sino como contexto. El oficial los revisó con atención. Me hizo preguntas específicas, precisas, fechas, nombres, lugares. Todo coincidía. No había exageraciones ni contradicciones. Lo que para muchos había sido una tragedia inesperada, para mí era la consecuencia lógica de una cadena de decisiones mal tomadas. Al salir del edificio, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Atendí. Del otro lado, una voz temblorosa se presentó como la madre de Laura. No hablábamos desde antes de la ruptura. Me preguntó si era cierto. No intenté suavizarlo. Le dije la verdad, con respeto y sin adornos. Lloró. Me pidió perdón. No entendí por qué. Le dije que no había nada que perdonar. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites, llamadas y silencios incómodos. Me pidieron que asistiera a una declaración formal. Accedí. No tenía nada que ocultar. Relaté los hechos con la misma claridad con la que los había vivido. Sin dramatismo, sin interpretaciones personales. Solo hechos. Fue durante una de esas declaraciones cuando escuché, por primera vez de forma oficial, detalles más precisos sobre lo ocurrido. Discusiones recurrentes, episodios de violencia documentados por vecinos, llamadas previas a la policía que nunca escalaron. Laura había intentado irse más de una vez. Siempre regresaba, siempre convencida de que podía salvarlo. Adrián había construido su control paso a paso, aislándola, desacreditando a cualquiera que cuestionara la relación. Exactamente como lo había anticipado. Exactamente como había documentado. No sentí alivio al escuchar eso. Tampoco satisfacción. Sentí algo mucho más incómodo, validación. Y la validación, cuando llega demasiado tarde, no consuela. Solo confirma que el final pudo haberse evitado, pero no por mí. El funeral fue pequeño. Asistí por respeto, no por obligación emocional. Me senté al fondo.
Observé a las personas que aún la recordaban como la mujer que fue antes de desaparecer en la vida de otro. Nadie mencionó a Adrián por su nombre. Era como si borrar su existencia fuera una forma de corregir la historia. Yo sabía que no funcionaba así. Al salir, uno de los asistentes se me acercó. No lo conocía. Me dijo que había sido amigo de Adrián años atrás y que sentía que todo se había salido de control. No respondí. Hay frases que no merecen réplica. Esa noche, en casa, revisé por última vez la carpeta que había guardado durante tanto tiempo. No para añadir nada, sino para decidir qué hacer con ella. Sabía que la investigación no había terminado. Sabía que aún faltaban decisiones legales, conclusiones oficiales, responsabilidades claras. Y también sabía algo más: la historia de Laura, tal como el público la conocería, aún no estaba completa. Porque lo que ocurrió después, las consecuencias reales, el impacto social y legal, y el cierre definitivo, aún estaba por desarrollarse. Y yo iba a estar allí para asegurarme de que, esta vez, la verdad no quedara enterrada con ella. El inicio del segundo capítulo de esta historia no fue inmediato ni dramático. No hubo titulares al día siguiente ni condenas instantáneas. Lo que hubo fue algo mucho más lento, en muchos sentidos, más cruel que un proceso. Uno que avanzaba con la misma frialdad con la que el sistema suele tratar los casos que no encajan perfectamente en una narrativa simple. Durante las semanas posteriores al funeral, fui citado en 2 ocasiones más. La investigación había tomado un rumbo más claro. Adrián no había muerto aquella noche. Había sido detenido con lesiones graves y trasladado a un hospital bajo custodia policial. Eso explicaba el silencio inicial. El caso no estaba cerrado, apenas estaba comenzando. El informe preliminar hablaba de violencia doméstica continuada. No un episodio aislado, no una discusión que se salió de control, como algunos intentaban sugerir. Había un patrón documentado: llamadas de vecinos, registros de disturbios, declaraciones cruzadas. Laura había intentado denunciarlo en al menos 2 ocasiones, pero retiró las denuncias antes de que prosperaran. El mecanismo era el de siempre: promesas, manipulación emocional, miedo. Cuando me mostraron esos datos, no sentí sorpresa. Sentí rabia contenida, pero dirigida. No hacia ella, sino hacia un sistema que permite que una persona peligrosa siga operando mientras acumula advertencias que nadie quiere unir en una sola imagen. Mi participación fue estrictamente como testigo contextual, no como exprometido resentido, no como salvador frustrado. Dejé eso claro desde el principio. Entregué pruebas adicionales cuando me las solicitaron, aclaré cronologías, confirmé identidades. Cada dato que aporté encajó con lo que ya tenían. No añadí interpretaciones. Dejé que los hechos hablaran. Paralelamente, empezó algo que no había anticipado del todo: el ruido social. Personas que no habían sabido nada de Laura en años comenzaron a opinar. Algunos la idealizaban, otros buscaban explicaciones rápidas. Hubo quienes intentaron convertir la historia en una tragedia romántica, como si hablar de almas gemelas justificara cualquier cosa. Me mantuve al margen. No concedí entrevistas ni publiqué nada. Sabía que el momento de hablar, si llegaba, no sería en medio del caos. La familia de Laura me contactó nuevamente. Esta vez no para pedir explicaciones, sino para pedirme ayuda. Querían entender cómo había llegado a ese punto, que había visto yo antes que ellos no vieron. No fue una conversación fácil. Les expliqué, con calma, que nadie la había empujado conscientemente a la violencia, pero que muchos minimizaron señales claras porque era más cómodo creer en una historia bonita que enfrentar una realidad incómoda. No me contradijeron. Creo que, en el fondo, ya lo sabían. Adrián fue dado de alta semanas después y trasladado directamente a prisión preventiva. Los cargos eran graves. No solo por la muerte de Laura, sino por antecedentes que, gracias a la investigación ampliada, empezaron a salir a la luz. Otras mujeres, otros testimonios. Historias que, tomadas individualmente, habían sido ignoradas, juntas, formaban un perfil imposible de seguir negando. Fue entonces cuando entendí algo importante: el karma no siempre llega como un acto inmediato de justicia poética. A veces llega como acumulación. Como una suma de vedas que ya no pueden ser contenidas. Yo, mientras tanto, seguía con mi vida. No a pesar de lo ocurrido, sino en paralelo. Volví a terapia, no porque estuviera quebrado, sino porque quería asegurarme de no cargar con culpas que no me correspondían. La terapeuta fue clara desde el principio: advertir no es controlar, retirarse no es abandonar, sobrevivir no es traicionar la memoria de nadie. Esa claridad me permitió algo fundamental: no romantizar el pasado. Laura no fue una víctima perfecta ni una villana de su propia historia. Fue una adulta que tomó decisiones influenciada por alguien peligroso y por sus propias creencias. Reconocer eso no disminuye la tragedia, la hace real. Meses después, recibí una notificación formal: el juicio avanzaría. No sería rápido, pero sería público. Mis pruebas habían sido incorporadas oficialmente al expediente. Ya no eran solo archivos guardados por precaución, eran parte de un proceso legal que tendría consecuencias concretas. La noche que recibí esa notificación, volví a pensar en aquella última frase que Laura me dijo antes de irse:
sobre el amor verdadero y el destino. No sentí odio, sentí una tristeza serena, casi distante, porque entendí que el mayor daño no se lo hizo a mí, sino a sí misma, al confiar su vida a alguien que nunca buscó amor, sino control. Sin embargo, aún faltaba algo. El caso no había concluido. La opinión pública seguía fragmentada. Y yo sabía que, en algún punto, tendría que tomar una decisión, seguir guardando silencio o hablar cuando realmente importara. Porque el cierre definitivo no llega cuando se entierran los cuerpos, sino cuando se establecen responsabilidades claras. Y ese momento todavía no había llegado. El juicio no comenzó como muchos imaginan. No hubo una sala abarrotada ni cámaras esperando en la puerta. Fue un proceso lento, técnico, casi aséptico. Precisamente por eso era peligroso, porque en esa frialdad era fácil que la historia humana se diluyera entre expedientes, peritajes y tecnicismos legales. Fui citado a declarar formalmente 2 meses después de que se fijara la fecha, no como parte acusadora, sino como testigo clave de contexto previo. Eso significaba algo muy concreto, mi rol no era opinar ni interpretar, sino establecer una línea clara entre lo que Laura era antes de Adrián y lo que se convirtió después, entre una decisión informada y una manipulación progresiva. Me preparé como siempre hago cuando algo importa, revisé fechas, mensajes, cronologías. No para convencer a nadie, sino para no dejar espacios a la duda. La defensa de Adrián ya había dejado claro su enfoque, presentar la relación como intensa pero consensuada, minimizar los episodios de violencia y sugerir que Laura tenía problemas emocionales previos. Un manual viejo, pero todavía efectivo si nadie lo contradice con precisión. El día de mi declaración entré a la sala sin mirar al acusado. No por miedo, sino porque no necesitaba hacerlo. Sabía que estaba allí. Lo había estado durante años, de una forma u otra. Me senté, juré decir la verdad y respondí cada pregunta con calma. Expliqué cómo había conocido a Laura, cómo fue nuestra relación, el compromiso, los cambios progresivos. Presenté pruebas concretas, mensajes donde ella expresaba miedo, contradicciones evidentes entre lo que decía y lo que hacía, capturas de publicaciones públicas de Adrián con lenguaje posesivo y violento. Nada sacado de contexto. Nada exagerado. La fiscalía fue directa. La defensa intentó provocar. Insinuaron que yo estaba resentido, que mis advertencias eran producto de celos, que había investigado a Adrián de forma obsesiva. Respondí con hechos, fechas posteriores a la ruptura, fuentes públicas, testimonios de terceros que no tenían relación conmigo. Cada intento de desacreditarme se desarmó solo. Hubo un momento particular que marcó un quiebre en la sala. La fiscal mostró un mensaje de Laura enviado meses después de irse, nunca respondido, donde decía, no sé cómo salir de esto sin que todo explote. La defensa intentó objetar. El juez lo permitió. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Ahí dejó de ser una historia abstracta. Otros testigos declararon después, vecinos, antiguas parejas, incluso una terapeuta a la que Laura había acudido brevemente. El patrón era el mismo. Control, aislamiento, escaladas de violencia seguidas de arrepentimientos performativos. Adrián escuchaba sin expresión. No negaba del todo. Matizaba. Yo no volví a declarar, pero asistí a varias audiencias más. No por morbo, sino porque sentía una responsabilidad mínima, asegurarme de que la narrativa no se desviara hacia explicaciones cómodas. No hablé con la prensa. No escribí nada. Dejé que el proceso siguiera su curso. Mientras tanto, el impacto social comenzó a hacerse visible. Personas que habían defendido a Adrián en redes borraron publicaciones. Algunos de los círculos espirituales que lo habían promovido se desmarcaron públicamente. No por convicción moral, sino por autoprotección. Era tarde para eso, pero aún así revelador. La familia de Laura estuvo presente en casi todas las audiencias. No me senté con ellos, pero intercambiamos maradas breves, cargadas de algo parecido al reconocimiento. No de culpa, sino de comprensión tardía. Nadie gana en estas historias. Solo se sobrevive. El punto de mayor tensión llegó cuando la fiscalía presentó la reconstrucción final de los hechos. No fue gráfica, pero sí contundente. Estableció una secuencia clara, intento de Laura de abandonar el departamento, confrontación, violencia extrema. No hubo espacio para la ambigüedad romántica. Fue lo que fue. Ese día, al salir de la sala, un periodista me interceptó. Me preguntó si quería decir algo, como exprometido. Lo miré y respondí una sola frase. No soy parte de un triángulo amoroso. Soy un testigo de lo que pasa cuando se normaliza la violencia disfrazada de amor. No añadí nada más. Días después, recibí una llamada del fiscal. El veredicto estaba próximo. Me dijo que, independientemente del resultado exacto, el caso ya había generado algo que no podía revertirse, un precedente. Adrián no sería recordado como un alma incomprendida, sino como lo que realmente era. Colgué y me quedé sentado en silencio. No sentí alivio. Sentí expectativa contenida, porque sabía que el fallo no solo cerraría un proceso legal, sino que marcaría el último punto de esta historia. Aún quedaba una parte, la más difícil, la que no ocurre en tribunales, sino en la vida que sigue después.
Y esa parte, las consecuencias finales, el karma real y el cierre definitivo, todavía no había sido pronunciada. El día del veredicto no llegué temprano ni me quedé hasta el final por ansiedad. Llegué a tiempo, me senté donde siempre y escuché. Nada más. Había aprendido que las decisiones verdaderamente importantes no necesitan dramatización para ser definitivas. El juez fue meticuloso. Repasó hechos, pruebas, testimonios. No hubo grandilocuencia ni discursos moralistas. Solo una conclusión inevitable construida sobre años de señales ignoradas y meses de investigación rigurosa. Adrián fue declarado culpable de homicidio en contexto de violencia doméstica agravada, además de otros cargos relacionados con agresiones previas. La sentencia fue larga. No simbólica. Larga de verdad. No lo miré cuando la leyó. No necesitaba hacerlo. En ese momento entendí algo que me costó años aceptar: que el cierre no siempre viene acompañado de alivio. A veces viene acompañado de silencio. Un silencio limpio, sin preguntas pendientes. Al salir del tribunal, nadie me detuvo. No hubo periodistas ni cámaras. El interés mediático había disminuido porque el caso ya no servía como espectáculo. Y eso, irónicamente, era una buena señal. Significaba que la historia había dejado de ser una narrativa manipulable y se había convertido en un hecho cerrado. La familia de Laura se me acercó afuera. Su madre me tomó la mano por primera vez desde el funeral. No dijo nada durante unos segundos. Luego solo dijo: gracias por no haber mentido. Le respondí algo simple, que la verdad no era una cortesía, era una obligación. Nos despedimos sin promesas de volver a vernos. No hacía falta. Las consecuencias comenzaron a desplegarse de forma menos visible, pero más profunda. Los grupos espirituales que habían amplificado a Adrián enfrentaron investigaciones internas. Algunos se disolvieron, otros cambiaron de nombre. Personas que lo habían defendido públicamente se retractaron en silencio. No hubo disculpas formales. Tampoco las necesitaba. El registro público ya hablaba por sí solo. Varias mujeres se contactaron conmigo meses después. No para revivir la historia, sino para agradecer que alguien hubiera documentado lo que ellas no pudieron probar en su momento. No me convertí en portavoz ni en activista. Les respondí con respeto y las redirigí a recursos legales. Aprendí que ayudar no siempre implica exponerse. En lo personal, mi vida no dio un giro espectacular. Y eso fue lo más valioso. No cambié de país ni empecé de cero como en una película. Seguí trabajando, seguí viviendo, pero con una claridad que antes no tenía. Entendí que amar no significa ignorar patrones, que la intuición informada es una herramienta, no una paranoia, y que retirarse a tiempo no te convierte en cobarde. Volví a relacionarme sentimentalmente tiempo después. Sin prisas, sin promesas grandilocuentes, con conversaciones incómodas desde el inicio. No busqué intensidad, busqué coherencia. Y la encontré. Un año después del veredicto, recibí una notificación final: el expediente se cerraba oficialmente. No había apelación viable. Todo quedaba firme. Leí el documento completo, lo archivé y, por primera vez desde que Laura se fue, eliminé la carpeta digital que había guardado durante tanto tiempo. No por olvido, sino porque ya no era necesaria. No idealicé su memoria. Tampoco la reduje a una víctima sin agencia. Laura fue muchas cosas: brillante, intensa, contradictoria, vulnerable. Tomó decisiones que la llevaron a un lugar del que no pudo salir. Reconocer eso no es traicionarla, es respetarla como persona real, no como símbolo. A veces me preguntan si siento culpa. La respuesta honesta es no. Siento tristeza por lo que pudo ser y no fue, pero no culpa. Advertí, investigué, actué dentro de mis límites. No fui espectador pasivo ni salvador frustrado. Fui responsable conmigo mismo. Y eso, con el tiempo, resultó ser suficiente. Si algo aprendí de todo esto es que el amor no justifica la violencia, la espiritualidad no excusa el control y el destino no reemplaza la responsabilidad. Las señales siempre están ahí. Ignorarlas tiene un costo. Documentarlas, aunque no salve a todos, puede salvar a otros. Esta historia no termina con una redención ni con una moraleja cómoda. Termina con hechos, consecuencias y un cierre definitivo. Adrián perdió su libertad, su imagen y cualquier narrativa romántica que lo protegiera. Laura perdió la vida. Yo perdí a la persona que creí conocer, pero no perdí mi dignidad ni mi futuro. Y eso, al final, es lo único que me permitió seguir adelante sin mirar atrás.